nuevo T-Roc tiene un diseño que llama la atención desde el minuto uno, sobre todo destacable su frontal, con una ancha parrilla que alberga unos faros delanteros dobles. Y una cosa de las más destacables de este frontal es que la luz diurna LED viene separada de los faros y esto le aporta al T-Roc mucha personalidad y mucho carácter. A nivel de interior, lo primero que vemos si nos montamos en una versión Design es el cuadro de instrumentos Digital Cockpit de segunda generación, montado por primera vez en el Polo y ahora llega también al T-Roc con nuevas funcionalidades y con nuevos gráficos. Tenemos 3 niveles de equipamiento: la versión de entrada, Edition, versión Connect y versión Design. Todas vienen muy bien equipadas desde la versión de entrada, sobre todo en cuanto a equipamiento de seguridad activa, ya que el T-Roc incorpora en todas sus versiones Front Assist con freno de emergencia en ciudad y detección para peatones, así como Lane Assist, que es el sistema de detección de salida de carril. En cuanto a la versión Design, tenemos muchísimas posibilidades de personalización. Podemos combinar la pintura del techo, retrovisores y pilares A con otra pintura diferente en el resto de la carrocería y llegando hasta 35 posibles combinaciones de carrocería solo. Adicionalmente tenemos posibilidades de llantas de colores y si pasamos al interior también tenemos posibilidad de diferentes inserciones en diferentes colores a juego con el tapizado de los asientos que vendría en el color que elijamos para estas inserciones. El T-Roc incorporará 3 motores gasolina y 3 motores diésel. Las potencias tanto para gasolina como para diésel serán las mismas, 115, 150 y 190 caballos. Para los motores 115 caballos tendremos tracción delantera y caja de cambios manual de 6 velocidades. Para los motores 150 caballos también tracción delantera, pero en este caso pudiendo elegir entre caja de cambios manual de 6 velocidades o caja de cambios automática DSG de 7 velocidades. Y por último, para el motor más potente, el de 190 caballos, tendremos de serie la caja automática DSG de 7 velocidades y la tracción total 4Motion, con el sistema 4Motion Active Control, que es esta rueda selectora que encontramos al lado de la palanca de cambio del vehículo, mediante la cual podemos elegir el tipo de conducción el modo de conducción que más nos convenga en función de por dónde estemos conduciendo con el coche. Bueno, pues sí, como bien dices, un fichaje de invierno, pero de esos que de verdad vienen a revolucionar la plantilla, porque bueno, recibimos al T-Roc con la firme convicción de que será uno de nuestros modelos de volumen, de hecho el segundo, porque aspiramos a hacer un volumen importante, ya que se encuentra en uno de los segmentos de mayor crecimiento en Canarias y creemos que el vehículo en sí tiene argumentos de sobra para ello y que nos ayudará a mejorar sin duda los buenos resultados obtenidos en 2017, donde volvimos a ser líderes del mercado. Sí, no, en T-Roc tenemos por lo menos las 3 motorizaciones de gasolina sí están disponibles, las de diésel no, pero sí entendemos que va a ser una parte minoritaria de las ventas realmente del T-Roc, que se van a estar centradas en los motores de gasolina, y sí es verdad que entramos con las 3 potencias disponibles, los 115, 150 y 190 caballos. En la gama, sin duda, bueno, nosotros creemos que el T-Roc aporta algo decididamente diferente en un segmento que es importante en sí. Es un coche que es apto para muchísima gente, para un público muy amplio. En primer lugar, tenemos un diseño muy atrevido, un diseño vanguardista, casi descarado, podemos decir, aunando elementos del mundo del SUV con elementos del mundo del coupé, de los deportivos, como ese pilar C tan ancho e inclinado, que hacen un coche en cuanto a diseño claramente atractivo. Unas dimensiones exteriores muy contenidas, tiene el tamaño de un Golf, pero a su vez, gracias a la plataforma MQB, unas dimensiones interiores particularmente generosas con uno de los maleteros más grandes de su segmento. Y en tercer lugar, un precio muy contenido, que es lo que desde 14.400 euros, bueno, un precio que permite acceder a un público muy amplio, ¿no? Bueno, en 2017 es verdad que tuvimos lanzamientos muy importantes, renovamos el Golf, renovamos el Polo, habíamos renovado solo un año antes el Tiguan y ahora con el T-Roc pues digamos que tenemos prácticamente el 90% de nuestro volumen lleva menos de un año en el mercado, con lo cual debe ser un año muy bueno para nosotros. Estamos en un punto muy bueno en cuanto a ciclo de producto.
Para este año, bueno, este año se trata sobre todo de recoger los frutos de ese trabajo hecho durante el año pasado en lanzar todos estos modelos, porque supone un esfuerzo enorme tanto para la marca como para nosotros aquí en Volkswagen Canarias. Y bueno, todavía nos queda una sorpresita antes del verano donde llegará el nuevo Touareg. 2017 ha sido un año muy bueno para Volkswagen. La marca ha terminado como marca líder en Canarias, en el mercado total, tanto a nivel total como a particular, por 13º año consecutivo. Y afrontamos el 2018 con mucha ilusión. El sector del automóvil en Canarias goza de una fantástica salud, llevamos crecimientos continuados del mercado y yo creo que las armas con las que llegamos en el 2018 con este lanzamiento tan fuerte como es el nuevo Volkswagen T-Roc, un modelo especial para el mercado canario, yo creo que se ajusta perfectamente a la demanda del consumidor canario, un modelo con un diseño espectacular, con unas prestaciones increíbles y que nos van a ayudar en 2018 a que la marca se siga asentando en el liderato en Canarias y siga cosechando muchos éxitos. Efectivamente es una apuesta ambiciosa, pero nosotros no fijamos unos volúmenes sin realmente un análisis profundo del mercado y sabemos de las posibilidades que tiene el T-Roc, el nivel tan bueno de la relación de equipamiento y precio que tiene, las prestaciones, el diseño, la gran acogida que ha tenido en el público generando un montón de expectativas. Hemos recogido muchos datos de personas interesadas en este modelo. Tiene un nivel de tecnología espectacular, todo el nivel de tecnología que ha ido desarrollando la marca Volkswagen todos estos años lo ha aplicado a este Volkswagen T-Roc y viene con un nivel de tecnología más propio de vehículos de segmentos superiores. Por ello yo estoy convencida de que este modelo, desde que la primera vez que lo vi yo me enamoré de él y efectivamente yo creo que va a ser otro niño bonito de la marca. Nosotros tenemos una apuesta muy fuerte por él y la acogida que está teniendo en Canarias es espectacular. Pues el 2017, a pesar de que finalizamos como marca líder en mercado, fue un año complicado porque al final es lo que tú me decías, fue la renovación de modelos muy importantes para la marca y al final un año en el que haces renovación, en el que dejas de producir una versión para volver a producir el nuevo, pues es un año muy complicado y tuvimos que gestionar mucho, ¿vale? Y ahora 2018 lo empezamos de una manera inmejorable para la marca, con la gama totalmente renovada, con un nuevo Polo espectacular, con un Golf que está funcionando de manera espectacular como líder de su segmento, el Tiguan que es que no llegamos a satisfacer toda la demanda y ahora con un T-Roc que viene con un nivel de equipamiento, de prestaciones que yo estoy muy contenta con la marca Volkswagen este 2018 y sé que nos va a dar muchas alegrías.